Es un gusto volver a compartir una entrevista con Hugo Rivas, ya un columnista de Punto de Partida en cierto sentido, ¿no? Estamos desarrollando distintos temas con Hugo. Él es especialista en temas de geopolítica, en temas de relaciones internacionales, bueno, y todo lo que ese tránsito de las relaciones internacionales y la geopolítica implica dentro de la política doméstica, ¿no? Porque ese es el sentido de estudiar la geopolítica como paraguas de la política interna de cada país. Hugo es cientista social, de dilatada trayectoria en distintos ámbitos y bueno, decíamos, lo que nos convoca en este momento particularmente es la posibilidad de analizar la influencia de USAID, ¿no? Que es una agencia del Departamento de Estado norteamericano en la política internacional como parte de la estrategia del poder blando que tienen los Estados Unidos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a mencionar algunos antecedentes de la USAID para luego entrar ya en la nota particularmente. La agencia USAID ha sido presentada históricamente como una agencia humanitaria, pero su verdadero propósito va mucho más allá de la cooperación internacional. Desde su fundación ha sido una pieza clave en la estrategia del poder blando, como decíamos, de Estados Unidos, financiando movimientos opositores, promoviendo reformas económicas alineadas con el gobierno de Estados Unidos y canalizando miles de millones de dólares hacia organizaciones no gubernamentales, ONGs, medios de comunicación y organizaciones globalistas de distinta índole. Su papel ha sido fundamental en la desestabilización de gobiernos, apoyando fundaciones globalistas como Open Society y movimientos ideológicos. Esta fundación particularmente ligada al magnate George Soros. La reciente decisión de la administración de Donald Trump de desmantelarla por su papel en la imposición de una agenda globalista es parte de un nuevo paradigma de hegemonía imperialista que pretende instalar el republicano bajo otro paraguas ideológico, ¿no? Geopolítico y económico. Esta organización, esta agencia norteamericana controlada por los servicios de inteligencia norteamericanos, fue puesta en marcha allá por 1961 por el presidente demócrata John Fitzgerald Kennedy. Perduró hasta 1973, el gobierno de Kennedy, aclaremos. La USAID fue cerrada recientemente. A lo largo de este periodo mencionado, USAID invirtió en Hispanoamérica unos 20.000 millones de dólares. Solo estamos mencionando el periodo de John Fitzgerald Kennedy. Así que imaginemos, habría que aparte, estos valores habría que actualizarlos utilizando el parámetro de la inflación internacional, la inflación particularmente de Estados Unidos. Y bueno, este es un tramo nomás de la intervención de USAID en el gobierno, durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy. ¿Cómo impacta en la Argentina? Bueno, de eso se va a tratar esta charla hoy con Hugo Rivas. El desfinanciamiento de USAID afecta distintos programas en Latinoamérica, afectando a sus socios en Argentina. Vamos a mencionar un valor. En 2024 la USAID utilizó 2.300 millones de dólares para sus campañas promotoras del globalismo solo en América Latina. El desfinanciamiento de esta organización vinculada al Partido Demócrata podría afectar y está afectando a varias organizaciones no gubernamentales que financian sus proyectos a partir de sus intereses. En Argentina, la USAID ha operado con diferentes organizaciones, entre las que se destacan la Fundación
Tzedakah, que tiene vínculos con el sector del judaísmo, y la Fundación Avina, otra fundación que impulsa cambios de raíz a gran escala, sistémicos. Bueno, también ha sido notable la relación de USAID, y esto ha sido marcado por Wikileaks, con el periodismo a nivel internacional. Solamente en 2023, esta agencia ligada, decíamos, a los servicios secretos norteamericanos y al Departamento de Estado norteamericano, ha financiado a 6.200 periodistas a nivel mundial y unos 707 medios de comunicación, según, repetimos, Wikileaks. Bueno, entre ellos, aquí en Argentina, ha sido notorio el caso de la revista Anfibia, ¿no? Porque la propia revista Anfibia lo ha hecho trascender en las redes sociales, una revista Anfibia ligada a una universidad. Ya ahí entroncamos con la ligazón del financiamiento internacional con el sistema académico y científico argentino, a partir de un caso paradigmático como el de Anfibia, ¿no? La USAID, que, digamos, la metodología es similar a Salvando las Distancias, ¿no? Es similar a la que de alguna manera está utilizando Santiago Caputo, que es el monje negro entre bambalinas del gobierno Milei, que está utilizando el dinero de los servicios de inteligencia argentinos para generar toda una red de difusión a través de las redes sociales, a través de distintos actores, y bueno, digamos, es una línea ligada a Trump, o sea que no necesariamente podemos hacer este análisis vinculados a los sectores globalistas demócratas, sino también que es una práctica de otros sectores. Hugo, perdón por la extensión, pero me parecía importante dar un pequeño marco. Bueno, sí, no hay problema. Me parece, comparto todo lo que dijiste, por supuesto. Bueno, primero voy a hacer un chivo. Acá ando con una remerita que me hizo un amigo. Es una empresa acá de Paraná que se llama Chevoreté y que te personaliza las pilchas. Así que le pedí que me hiciera esta para la ocasión. En realidad la tenía ya de antes, pero me la puse para la ocasión. Y bueno, claramente no financia Milas USAID ni lo va a hacer nunca. Eh, Tampoco vos, que ya tenés que saberlo. Bueno, sí, realmente uno de los aspectos importantes del USAID tiene que ver con la comunicación social, que en realidad, que en realidad es un eufemismo en este caso porque se trata de manipulación de la conciencia de las masas, pero detrás de ese supuesto periodismo independiente hay una fuerte dependencia financiera de medios alternativos. Los grandes medios de comunicación sabemos que están controlados por ellos, pero también los pequeños, no todos, por supuesto, desde ya, si no estaríamos perdidos, pero cuando se habla de que se financiaba a 6.000 y pico de periodistas en el mundo, en general 6.200, era gente desde los más encumbrados hasta medios supuestamente alternativos. Entonces, eso provoca una dificultad para que la gente pueda realmente informarse. Y uno Pero además, piensa... perdón, Hugo, pero además lo interesante es que ese financiamiento abarca una dispersión ideológica muy profunda, porque pueden financiar a sectores, digamos, llamados de ultraderecha, sectores hiperliberales y sectores vinculados al progresismo, al neomarxismo, digamos. Habría que discutir este término neomarxista alguna vez, o marxismo interpretado, digamos, a través del posmodernismo particularmente, ¿no? Pero en un financiamiento que
abarca un sinnúmero de sectores, ideológicamente hablando, Hugo. Sí, se puede decir que tanto de izquierda como de derecha, pero en realidad son todos antinacionales. Todos responden a un esquema globalista. Todos dependen en definitiva de la política de Estados Unidos, que a su vez depende o dependía profundamente del sistema financiero internacional. Digo dependía porque en el caso de Trump hay una disputa con sectores más vinculados a la producción. Y Claro, cuando digo financiero no hablo de la bolsa en sí, que invierte en empresas materiales, sino en todos estos derivados que manejan estos fondos de inversiones, que son el verdadero poder detrás de los gobiernos de Estados Unidos. Y que como le pegaron mucho a Trump, se metieron mucho en la campaña de Estados Unidos, hoy Trump le está devolviendo el golpe. claro, Y claro, claro. si no, en la gestión anterior Trump no se metió prácticamente con la USAID. Pero bueno, la USAID eligió que su candidata era, ¿cómo es? La vice de Biden, Kamala Harris. Y bueno, entonces en agradecimiento ahora les mandan la motosierra a la USAID. Y Claro. esto es mostrado en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos como un acto en contra de la democracia, en contra de la libertad de prensa, cuando en realidad es en contra de la manipulación de los medios de comunicación. Es un caso alevoso y reconocido además por los medios de dependencia. ¿Y ahora quién podrá financiarnos? Claro, lo Eh, cual no quiere decir, Hugo, que nos tengamos que preguntar, viniendo de Trump, viniendo de otro actor imperialista y de un ujú, país imperialista, ujú. cuál es la forma de manipulación que va a usar esta gestión de Donald Sí, Trump. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero digo, tener en cuenta que si bien es una situación analizar lo de la USAID, no deja el sector republicano de Donald Trump de poner sus armas en este sentido, ¿no? Hacerlas sí, jugar. Trump es mucho menos sutil. Trump tiene el poder y le gusta ejercerlo. Es más, creo que su estilo, en definitiva, lo termina debilitando. Es demasiado explícito. Claro, En cambio, en Biden realmente en un monigote, pero el viejito bueno que estaba ahí, parece que va dormido, no sabía para qué lado disparar, pero ¿quién no va a querer el abuelo? En cambio, Trump tiene un estilo fanfarrón, bravucón, que no lo beneficia desde el punto de vista al menos de la opinión pública progre internacional. claro, Sí, para el claro. norteamericano profundo, digamos, que está muy resentido con el modelo de norteamericano de las últimas décadas, que le ha quitado el protagonismo, que los ha marginado. Entonces, bueno, ese es el votante de Trump. Sí, estaba de acuerdo con ese Con estilo que ese tiene recorte, él, claro. pero lo están esmerilando. Es decir, todos los medios, incluso los medios norteamericanos e internacionales, todos contra Trump, y la culpa de todo lo que pasa en el mundo hoy en día en los medios es de Trump. Así Hugo, que, antes de seguir en esa línea, quería hacer hincapié y compartirlo con vos, porque esto es algo que siempre planteás, el tema del poder blando en el imperialismo británico, en el imperialismo anglosajón. Vamos a compartir acá un libro que es paradigmático en este sentido, de Basil Edelhart. Es un gran historiador británico, periodista. Este es un libro emblemático para entender tanto la estrategia de poder blando como la estrategia de poder duro, que se van combinando en el tiempo, ¿no? Porque exacto. el garrote, el poder duro, las invasiones coloniales, el uso de la fuerza militar, es una ABC del imperialismo anglosajón a lo largo de siglos, pero es importante tener en cuenta el concepto del poder blando, ¿no? Que nace en la tradición británica, Hugo. Sí, eh, justamente se podría hablar de la zanahoria y el garrote, ¿no? Y la zanahoria del poder blando y el big stick,
como decía Theodore Roosevelt, que es el estilo Trump, es el poder duro, directo, y se combinan ambos siempre. Tratan de convencer, y si no convencen, te vencen utilizando el poder bruto. Y entonces uno encuentra cantidad de asesinatos, de golpes de Estado, que se van combinando con estas otras estrategias. Claro. Que vienen claramente, si bien hay una herencia anglosajona excelente, el Colorado Ramos, Jorge Belardo Ramos, hablaba de que Kipling era más eficiente que un pelotón de fusileros británicos, El porque escritor, ¿no? el Mencionemos. escritor, claro, porque lograba una fascinación sobre la cultura británica, eran los colonizados, que era mucho más eficiente que la fuerza bruta, por ejemplo. Y bueno, todo esto lo vienen desarrollando hace más de un siglo los norteamericanos, partiendo de la herencia británica, eh, por ejemplo con Edward Bernays, que era un genio de la manipulación de masas, y eso se ha ido extendiendo a nivel global. Claro. Entonces, Es el caso de Inglaterra, del Reino Unido, perdón, es en este sentido notorio, ¿no? Porque cuántos escritores, cuántos hombres de la cultura han trabajado alineados en el M16, por ejemplo, ¿no? En los servicios secretos del Reino Unido. Y en esta estrategia de poder blando que está ligada al Foreign Office, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, pero también bueno, a distintas agencias gubernamentales, a las embajadas, bueno, al intercambio cultural, al intercambio científico. Bueno, es una estrategia, es mucho más difuso, ¿no?, que observar la caída de una bomba en un bombardeo, y por eso, como se hace, digamos, esta intervención desde sectores de derecha o desde sectores de autodenominados de izquierda, bueno, todo se va volviendo una nebulosa difícil de interpretar, Hugo, ¿no? sí, sí, incluso muchas veces se pierde el contacto entre lo que es el poder blando y determinados actores. Muchos realmente no son financiados, sino que simplemente han sido convencidos por un proceso de desinformación y de colonización Claro, cultural que hace que mucha gente lo haga ad honorem. Es más, están convencidos de que eso es pensar correctamente. Son bien pensantes porque repiten lo que se ha instalado como sentido común. Entonces es muy profundo. Mucha gente dirá, a mí no me pagan los hay. También, pero sin embargo piensan de esa manera porque han sido bombardeados desde los dibujos animados de la infancia, han sido bombardeados por Hollywood, hoy por Netflix. Netflix, por ejemplo, trabaja absolutamente alineado con la ideología eh, progre liberal del Partido Demócrata claro, norteamericano. sin duda. Entonces, todo eso se va acumulando y la gente no se va dando cuenta que a poco consume pequeñas dosis diarias de ese veneno que les impide pensar correctamente después. Que Claro, piensan, creen que piensan libremente, pero en definitiva piensan lo que los otros quieren que piensen. claro, claro, claro. Es notorio, ¿no? Como la construcción del sentido común, en definitiva, el poder blando apunta a eso, Hugo, Sí, a cambiar nuestras mentes. Es un poco una de las facetas de la cuarta dimensión de la guerra, ¿no? Porque tenemos la guerra, digamos, terrestre, la guerra aérea, la guerra marítima, y la cuarta dimensión de la guerra, que lo mencionan sectores vinculados a la OTAN en distintos documentales. Eh, Recuerdo reuniones de la ultraderecha italiana en los 60, que estaban un poco preocupados por el avance del Partido Comunista en Italia, dentro de la influencia dentro del sistema político italiano, ¿no? En plena época de Guerra Fría, hay que situarse. Y bueno, ellos mismos mencionaban este concepto de la cuarta
dimensión de la guerra, que se trata del dominio de las mentes y de los corazones de la población, ¿no? Con acciones de este tipo, de poder blando, o con intervenciones de los servicios secretos dentro de los sistemas políticos y con atentados, ¿no? Hay atentados famosos como el de la estación de Bolonia, ¿no? Atentados que se han dado en distintos países y que han sido programados para generar un sentimiento generalizado, por ejemplo, de miedo, ¿no? Una reacción en cadena de los grupos sociales, de las comunidades, solicitando cambios en los sistemas políticos. Esa es la forma de manipular que utilizaban dentro del concepto de la Cuarta Guerra, pero volviendo al tema del sentido común, que es mucho más profundo, mucho más difícil de visualizar, aquí la USAID ha tenido un rol protagónico en América Latina particularmente fundamental, ¿no? Interviniendo en organizaciones ligadas no solamente al periodismo, como mencionábamos, sino también en sectores vinculados a la agricultura, ¿no? Sectores vinculados a las religiones, sectores vinculados a las políticas de género, a las políticas indigenistas. Hay un largo espectro de intervencionismo de estos fondos ligados a los servicios secretos y al Departamento de Estado norteamericano en América Latina, en Hispanoamérica particularmente hubo, ¿no? Sí, sí, lo que se suele llamar el Deep State, el estado oscuro, profundo, que gobierna más allá de los cambios políticos de las distintas administraciones. Hoy Trump ha sido disruptivo en ese sentido y está tratando de reemplazar parte de todo ese poder del cual fue víctima. Trump está milagrosamente vivo. Y no soy trumpista, pero realmente en este momento es interesante lo que ha provocado Trump en ese sentido. Claro. Y sí, realmente esto de ganar corazones y almas es bien de la época de Vietnam, que era cuando la USAID recién empezaba a aparecer. Pero siempre eso se combinó, por ejemplo, con atentados de falsa bandera, para terminar de convencer a la gente de que los malos están de un lado y los buenos del otro. Esa forma de pensamiento maniqueo es fundamental para controlar a las masas. Lo complejo es rechazado por la opinión pública. La opinión pública es la opinión formada, predispuesta a que le cuenten las cosas de una manera simple para poder vivir tranquilos en su cosmovisión. Entonces, Claro. acá están los buenos, acá están los malos, y nosotros somos, por supuesto, los buenos, los que traemos la democracia, la libertad, cuando en realidad es una plutocracia, cuando en realidad no hay libertad ni siquiera para pensar, porque se meten dentro de tu cabeza. Y, por supuesto, para controlar los territorios espaciales, primero es fundamental controlar los territorios mentales. Hay Totalmente. una lucha, lo que se llama la batalla cultural o las guerras culturales, que pasa especialmente por la cabeza de cada uno de nosotros. Bueno, Que hablabas Hugo, de Gran Bretaña, hablábamos de Gran Bretaña, y si uno ve el derrotero histórico del intervencionismo anglosajón en Argentina, bueno, en aquel momento era el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Pero lo primero que hicieron los ingleses, aprovechando la situación de inestabilidad del Imperio Español por la invasión napoleónica a principios del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de las primeras invasiones inglesas al Virreinato del Río de la Plata en 1806-1807. Lo primero que prueban o una de las primeras cosas que prueban, es el poder duro, ¿no? Una invasión militar. No les va bien, son no. repelidos, heroicamente por el pueblo de Buenos Aires. Bueno, Y de es todo un el hecho. virreinato. Claro, exactamente. Y en todo el virreinato porque interviene también la intervención de Güemes, es famosa, es notoria, Artigas, de Artigas. paraguayos. Exactamente, exactamente. Gracias por la aclaración, porque si no tenemos una visión
porteñocéntrica, ¿no? En ese sentido, si bien se dio en Buenos Aires la lucha, fue claro la intervención de los distintos pueblos que integraban el virreinato del Río de la Plata en aquel entonces. Y bueno, como esto fue un golpe duro, pero fue, digamos, una prueba también para el Imperio Británico, ellos a partir de ahí empiezan con la intervención fuertemente, la intervención blanda, ¿no? El poder blando, sobre los gobiernos, con la diplomacia, con los comerciantes, con los científicos, con los religiosos, ¿no? Mandaban misiones de todo tipo, con misiones culturales, ¿no? Y ahí viene todo este derrotero que se sucede en el tiempo, que tiene una tradición histórica, particularmente en Argentina y en América Latina, muy, muy fuerte, Hugo, ¿no? Sí, los británicos perdieron en las invasiones inglesas, iniciaron una política mucho más vinculada al poder blando, como vos decías, con los comerciantes en particular, cooptando funcionarios españoles nacidos acá, incluso algunos venidos de la península, que terminaban trabajando para ellos por claramente coimas o contratados, abogados contratados por el comercio británico, que eran después personajes importantes de los gobiernos de las Provincias Unidas. Después, en un momento determinado, llega Rosas, que era algo no previsto para ellos, y ahí creen que se ven obligados a usar el poder duro de nuevo, y en la guerra del Paraná son vencidos. Y entonces vuelven al poder blando, vuelven a esto de cooptar políticos, por ejemplo Urquiza, y de esa manera logran sacárselo de encima Rosas, ni hablar de personajes absolutamente alineados con ellos, como Mitre, como Sarmiento. Claro. Y bueno, ese poder blando se llega hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, un ejemplo clarísimo, hoy que estamos ya a 3 de abril, es esto de lo que ocurrió con Malvinas. En Malvinas vinieron con el poder duro, en realidad vinieron con el poder duro en el 33, 1833, porque en el mar nosotros no éramos fuertes, en tierra no nos podían vencer. Pero las Islas Malvinas, al ser islas, al estar despegadas del continente, estaban mucho más bajo la influencia de la Royal Navy. Claro, esa es otra Pero, característica del imperialismo anglosajón, son un imperio talasocrático, ¿no? correcto, Un sí, sí, imperio que se basa en el dominio de los mares, en el control de los estrechos, en el control de espacios geográficos estratégicos, y esto es fundamental para interpretar la historia del Imperio Británico, ¿no? Y hasta el enfrentamiento con Rusia, luego la Unión Soviética y hoy nuevamente Rusia, ¿no? Porque siempre tratan de acorralar a su rival, a su adversario político, a partir, siempre lo han hecho a partir, entre otras cosas, del dominio de los mares, Hugo. Y esto fue patente, como decías, en el caso de Malvinas en 1833. claro. Pero bueno, la cuestión es que nosotros recuperamos Malvinas en una operación donde ellos tuvieron mucha influencia, porque pensaron de que iba a ser muy fácil vencer a Argentina, que iba a ser un picnic. Resulta que tuvieron una enorme cantidad de bajas, 7 buques, sin contar los transportes de tropas, ¿no? Anfibios. Perdieron muchos más soldados de los que hoy pueden reconocer, pero después de la guerra desmalvinizaron. Claro, Y eso fue poder blando. Y fue tan fuerte ese poder blando que en definitiva la Argentina, que podía haber tenido en Malvinas una referencia clara de su propia identidad y de sus intereses, se disolvió y pasó a ser eso todo lo contrario. Todo lo nacional fue asociado con la guerra, con la muerte. A los soldados argentinos que combatieron heroicamente, nuestros conscriptos, pasaron a ser los chicos de la guerra, pobrecitos, algo que incluso los influenciaba a ellos. Hay un estudio. claro, ha sido tan fuerte, claro, ha sido tan fuerte el bombardeo mediático y cultural en ese sentido que obviamente hay que estar muy fuertes
en las concepciones para tratar de evitar, ¿no?, ese bombardeo, Hugo. Claro. Soldados que recibieron ese bombardeo psicológico después y terminaron en el suicidio. En cambio, aquellos que podían hacer una interpretación de su experiencia sublimándola, son personas que tienen un sentido de vida profundo y heroico y que todavía hoy siguen combatiendo. Son Claro, veteranos que combaten, no son excombatientes. Por totalmente, ejemplo, totalmente. nuestro común amigo César Trejo es el caso más paradigmático de un soldado que no se rinde. Sin duda, Pero sin duda. no todos tenían por ahí el capital cultural con el que llegó César Trejo a Malvinas. Seguro. Y todas las relaciones y la, las oportunidades que tuvo para interpretar la experiencia de Malvinas. Exacto. Pero eso no quedó Hugo, solamente en los soldados. y antes de irnos del tema, ¿no? Y apuntalando lo que decís, lo de los chicos de la guerra es paradigmático porque los combatientes más jóvenes fueron los británicos, ¿no? Si uno mide por Hubo, edades, hubo chicos chicos de de 17 17 años años. británicos. Claro, exacto. Y eso tiene todo un sentido militar, ¿no? Porque desde el punto de vista psicológico, de la psicología de la edad, ¿no? Eso está estudiado desde el punto de vista de la estrategia militar. Cuando sos más joven tenés más arrojo, más valor, no tenés esos frenos inhibitorios que sí puede tener una persona más adulta, ¿no? Esto no quiere decir que una persona de 40, 50 años no tenga actitudes heroicas, Sí. pero el arrojo que tiene un joven es mucho más marcado, ¿no? Es más temerario en ese Exacto. sentido. Esa era la palabra que iba a usar yo. No solo valientes, son a veces temerarios. Claro, Los más jóvenes que combatieron en Malvinas fueron soldados ingleses de 7 años y cabos segundos recién salidos de la escuela de mecánica de la Armada, por ejemplo. Conocí casos que estuvieron con 17 años en Malvinas. Y después, pero por supuesto los promedios de los soldados ingleses eran un poco más altos en edad, porque como son soldados profesionales y hay especialistas y demás, pero sí, sí, nuestros jóvenes además, yo justamente estaba haciendo servicio militar en esa época, no éramos los jóvenes de ahora, así como yo no soy igual que mi padre, un tipo de claro, 18 años de hace 100 años atrás tenía un nivel de madurez mucho más alto que el actual. sí, sí, Hoy sí. se ha extendido mucho más la infancia y la adolescencia en el tiempo. Y ese reblandecimiento también de las personas también tiene que ver con el poder blando. ¿Por qué, Hugo? Tiene que ver porque nos han convencido de que ciertos valores, como el coraje, la valentía, el estar dispuesto a dar su vida, esas son cosas que son valores violentos y está mal visto ser corajudo. Se lo asocia con una violencia sin causa y no es Claro. así. Hoy hay más violencia injustificada o más violencia confusa de lo que había en otras épocas. Sí, pero además hoy esta es una época, si uno mide, por ejemplo, la pobreza estructural de Argentina, la falta de vivienda, la falta de acceso a bienes culturales, como vos mencionabas, hablemos de violencia en serio, ¿no? Porque, a ver, violencia es únicamente un acto directo, ¿no? De empuñar un arma o que lo es de hecho, por supuesto, ¿no? Sin duda. Pero digamos, no es violencia un sistema que Que margina. promueve, claro, que margina disciplinadamente, ¿no? Que planificadamente a millones de habitantes de nuestra América, de nuestra querida y amada Argentina. O sea, es algo para reflexionar, porque ¿por qué ponemos el foco únicamente en un tipo de violencia y no en otro? Y las causas de esa violencia, ¿no? Es importante, ¿no? Pero el caso de Malvinas, Hugo, me parece fundamental para interpretar el poder blando
Hoy tenemos una Cancillería argentina donde el mismo César Trejo, director del Observatorio Malvinas, habla de que el 80% tiene una mentalidad anglófila, ¿no? Cómo se ha construido el sentido común, ¿no? Lo escuchamos a Santiago Kovadlov digamos, en los medios de comunicación masivos, un académico argentino, parte de ese grupo que en 2012, ese grupo de historiadores, de periodistas, donde estaba La Nata, Luis Alberto Romero, bueno, y también académicos del CONICET, de aquí de la provincia de Santa Fe, donde ponían de relieve el concepto que puso en un primer plano el presidente Milei, ¿no? Es el punto de vista del interés británico, o sea, habló de la autodeterminación, le dio entidad a los Kelpers, ¿no? Que es una población implantada, ¿no? Están hablando de negociación con los Kelpers, digamos, negando la situación colonial, ¿no? Y esto lo dicen académicos argentinos, periodistas argentinos. Realmente el trabajo del poder blando británico ha sido fabuloso en ese sentido, Hugo. Sí, me acuerdo en este momento, por ejemplo, de Marcos Aguinis, con su programa para la democratización de la cultura, durante el gobierno de Alfonsín. Hoy Marcos Aguinis, no sé qué es hoy, posiblemente sea seguidor de Alguna Milei, pero fundación seguro. claro, pero estuvo después en el PRO, lo cual demuestra que no era un tipo de izquierda como creían algunos. Bueno, Marcos Aguinis se ocupó a través del programa de democratización de la cultura de crear una contradicción entre democracia y nación, que es falsa, y que lo nacional se asociaba con el proceso, que para colmo el proceso también hizo lo suyo, porque hablaba del ser nacional y demás, y eran tipos que realmente estaban alineados con el imperialismo. Es decir, Exacto. un ser nacional totalmente colonizado, el de ellos. Pero bueno. Es interesante, me detengo un poquito en esto que mencionás sobre el concepto sobre la nacionalidad, ¿no? En el tiempo, en la República Argentina. Primero hay que decir que los británicos y los anglosajones han sido muy hábiles para esconder su nacionalismo, que lo tienen muy arraigado, ¿no? Primero lo que han hecho, digamos, digamos, en el tránsito desde el feudalismo y la monarquía pura y dura de otras etapas históricas hacia los gobiernos republicanos, monárquicos, pero republicanos, con democracias monárquicas, pero democracias al fin, ¿no? Ya consolidaron en el tiempo, digamos, ese tránsito de un modo de organización social, medieval, feudal, monárquico puro, decíamos, hacia otro modo de organización social que tiene que ver con la nacionalidad, ¿no? Y esto, una vez que lo consolidaron, lo han solapado de una manera brillante, ¿no? Ellos no son nacionalistas, pero todos sus académicos, toda su estructura estatal trabaja por los intereses nacionales británicos y anglosajones. Y nosotros, en estas latitudes, cuando hablamos de nacionalidad, que desde el punto de vista, desde el punto de vista del materialismo histórico que expresaba Lenin, ¿qué es la nacionalidad, la organización nacional? Es un dique de contención frente a los poderes extranjeros, ¿no? Si uno tiene una institucionalidad fuerte, diseñada, ¿no? Con cohesión social entre las distintas fuerzas comunitarias, sociales, partidarias, bueno, eso es un dique de contención frente a intereses extranjeros. Están los intereses extranjeros y están nuestros intereses. Si nosotros nos olvidamos de esta distinción, no vamos a poder entender nunca el concepto de nacionalidad, ¿no? Y me parece que esto no ha sido entendido así por sectores autodenominados marxistas, ya que mencionas a Abelardo Ramos. Él hacía una crítica muy profunda y sin tratar de descabezar a nadie, pero es una realidad. O sea, el concepto de imperialismo
ha sido vedado por muchos sectores autodenominados marxistas, en una interpretación muy cuestionable del materialismo histórico, Hugo, ¿no? Y esto ha sido, se ha corrido en el tiempo, ha, digamos, impregnado a toda la academia argentina, desde el liberalismo hasta el marxismo, pasando por ahora al progresismo, ¿no? Es algo patente, ¿no? La renuncia a la idea de la nacionalidad, asociándolo a, bueno, a Mussolini, a Hitler, y los tercerismos en América del Sur no han tenido nada que ver con aquellas experiencias europeas que habían sido también y hasta financiadas y promovidas por el imperialismo anglosajón, en el caso del nazismo, ¿no? Sí, hay que hacer una distinción entre lo que es el nacionalismo imperialista, un nacionalismo que cuando adquiere ya el carácter de imperio dejan de manifestar su carácter nacional. Por ahí los franceses fueron un poco más torpes en eso con el chauvinismo, pero Claro, los anglosajones la tenían, fueron mucho más sutiles en eso. Por ahí los norteamericanos son un poco más brutos, los ingleses sí lo hacen perfecto eso. perfecto lo hace. Pero, sí, pero en el caso argentino, el nacionalismo argentino es un nacionalismo defensivo. Nosotros no queremos invadir a nadie, no queremos dominar a nadie, no nos queremos mejor. Algunos estúpidos siempre se creen mejores que otros, pero como nación no nos queremos mejores, sino que simplemente lo que queremos es no estar sometidos a nadie. Acá nadie es más que nadie, decía Artigas. Y eso era lo que era el ethos originario de nuestro pueblo. Así era la identidad cultural de los criollos. Claro, Eso ha sido bombardeado durante casi 200 años y hoy estamos con un problema de identidad tan fuerte que se manifiesta en el voto de las mayorías, claro. que no saben, quieren cambiar porque hay un malestar en la cultura, se puede decir, hay un malestar material también profundo, y se sale para cualquier lado, para los caminos que nos indican. Es decir, no somos capaces de encontrar nuestro propio camino. Claro. Y bueno, así estamos, pero bueno, trataremos de hacer dar la batalla cultural también nosotros. Es decir, nosotros Seguro, también estamos peleando desde acá. seguro, Hugo. Eh, Y ya que hablaste de identidad, ¿no? Podemos hacer un recorrido histórico, ¿no? Porque es la escuela de Frankfurt la que pone en un momento determinado los intelectuales Adorno y otros intelectuales, Horkheimer, estuvieron en Estados Unidos, fueron Marcuse, financiados, Marcuse, fueron financiados por, bueno, por el decía, Departamento de Estado norteamericano, por la CIA. Esto lo había denunciado Bertolt Brecht también, ¿no? Que hablaba de ellos como prostitutas al servicio del sistema de dominación, ¿no? Porque también sí. él estaba muy Es más, conmovido en por... algunos casos, Sí, digo, Bertolt Brecht, estaba muy conmovido porque la escuela, estos actores habían abandonado a su suerte a uno de sus amigos predilectos que había estado eh, también en la escuela de Frankfurt y fue segregado, ahora no recuerdo el nombre particularmente, ¿no? Pero a bueno, Wilhelm Reich, también ¿cómo es? Ahora, recién me acordaba. Pero sí, en realidad estos tipos dejaron por ahí, por ejemplo, Marcus se hizo público que trabajaba para la CIA, pero a veces uno mismo se plantea si tipos como Marcus no estaban por encima de la CIA. Es claro, decir, ellos tenían un nivel de poder ideológico tan fuerte, asociado además al capital financiero internacional, que eran ellos los que determinaban las políticas de las administraciones norteamericanas que tenían en la CIA y en otros servicios de inteligencia sus herramientas de persuasión masiva. claro.
Vos Así hablabas que de identidad, y por eso saqué el tema de la escuela de Frankfurt, y hoy es trascendente esta cuestión, porque eso atenta contra nuestra cohesión social, política. Todas estas teorías a lo que apuntan es a minar nuestra identidad histórica, ¿no? Que básicamente es mayoritariamente el mestizaje, ¿no? que se fue dando en lo cultural, en distintos aspectos, desde la época de la colonia, desde la época del Imperio Español a estos días, ¿no? Esto no quiere decir que uno no sea, que desconozcamos la realidad de grupos particulares que han sido atacados y que urge, digamos, ahí intervenir de una manera eh, hacer justicia. democrática, hacer justicia en todos los sentidos de la palabra, profundamente, ¿no? Con nuestros hermanos abandonados en distintas latitudes de Argentina, particularmente los pueblos preexistentes, ¿no? Pero no podemos dejar de reconocer que en esta cuestión del indigenismo balcanizante está la mano imperialista también, a través que viene de estas teorías, de la escuela de Frankfurt, de la identidad, y que busca romper nuestra cohesión. Cuando vos decías hace unos días, cuando estamos discutiendo permanentemente quiénes somos, no podemos enfrentar los desafíos de la hora, ¿no? No sabemos quiénes somos, mucho menos vamos a poder abordar los cambios que se están dando a nivel mundial con una suerte de una nueva Salta, ¿no? Un nuevo reparto mundial que se está dando, de hecho rompiendo los esquemas de a poco que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, con un nuevo escenario donde China, Rusia, los BRICS, Estados Unidos, la City londinense, juegan sus cartas para repartirse el mundo. Nosotros estamos discutiendo si está bien considerarnos mestizos o no, o si hay que darle, si hay que generar repúblicas paralelas, espacios geográficos paralelos, esto de la plurinacionalidad, que es todo un tema muy discutible, ¿no? En este contexto, ¿no? Nos tribalizamos, tribus de todo tipo, tribus de pueblos originarios, pero además tribus de minorías, tribus de moda que afectan a los más jóvenes, más vulnerables desde el punto de vista cultural. Entonces, nos fragmentan infinitamente, por supuesto, cuanto más fragmentados, más débiles, hasta el punto del individualismo, en el cual somos totalmente irrelevantes, y a la vez esto provoca que hace una gran desorientación en la población y, y a la vez hay dos campos como más marcados, una grieta profunda desde lo puramente político. Están todo lo que es peronismo, antiperonismo, K, anti-K, todo eso como que ese fuera realmente el gran problema de la Argentina, y dentro de esos dos grandes campos, un montón fragmentado de pequeños grupos identitarios que por supuesto, confunden porque crean luchas insignificantes y estériles que no van a lo principal, que es la gran contradicción, que es liberación o dependencia. Claro. Entonces seguimos siendo colonizados porque si estamos peleando porque yo tengo uno de los 30 y pico de géneros posibles y quiero mostrar esa identidad, bueno, de último es un problema psicológico mío, pero no es Claro. un problema, digamos, político. Políticamente eso es una distracción e incluso es algo totalmente funcional a la fragmentación. Claro, es una distracción en la medida que el imperialismo avanza sobre nuestra estructura, ¿no? Esto ya lo planteaba Asa de la Torre, que es el primer líder americanista dentro de los sistemas políticos del siglo XX, muy fuerte. Es un movimiento nacional enorme, el del APRA en Perú,
Y él lo que decía es que para solucionar el tema del indio hay que hacerlo desde la perspectiva social, ¿no? Desde la integración social, desde, bueno, desde el cambio de estructuras sociales, desde realmente una base que tenga que ver con lo institucional, con el desarrollo de las fuerzas productivas en clave de nación, ¿no? En clave general, ¿no? Mariátegui, cuando rompe con Mariátegui, ahí se empieza a dar todo este debate, porque bueno, el Partido Comunista en Perú y bueno, en gran parte de América Latina empieza a plantear el tema de las naciones étnicas en oposición a, a estos movimientos nacionales. Y bueno, fijémonos, estábamos hablando de la Escuela de Frankfurt, como el Partido Comunista, que era casi una dependencia del Partido Comunista Soviético en aquel entonces, en cada país, porque la independencia era muy relativa, ¿no, Hugo? Ya estaban planteando estas fragmentaciones, ¿no? Mariátegui planteaba la nación inca, mm, bueno, distintas, Aymara. aymara, distintas naciones étnicas. Y en cambio, Aya de la Torre hacía todo un planteo integral, no, todos estos grupos étnicos, particularmente la población peruana tiene una característica especial, ¿no? Quizás más equiparable en Argentina a Jujuy, a Salta, a la región del noroeste argentino, ¿no? Y todas estas poblaciones que tienen sus derechos ancestrales y que son lógicos y, y atendibles, bueno, van a adquirir justicia y van a adquirir sus derechos en el marco de una construcción comunitaria, de una construcción nacional, no de un separatismo, ¿no? Fíjate desde dónde viene toda esta disputa ideológica y política, Hugo, en América Sí, sí, Latina. es más, ya en la década del 30, por ejemplo, en México, el indigenismo estuvo financiado por la Fundación Rockefeller. Entonces, nos damos cuenta que para ellos era fundamental que en México se fragmentara para que sea más fácil de ser controlado en sus recursos. Ya le habían quitado más de la mitad del país y querían seguir debilitándolo de esa manera. Claro, Y, claro. y bueno, y todavía acá, y que Argentina tiene un deber de justicia con ellos, pero como ciudadanos argentinos. Pero los marginan y después le dicen, ven que ustedes son algo diferente. Entonces, les refuerzan un sentido de identidad fragmentado. Y bueno, frente a eso, en vez de estar pensando nosotros hoy en la unidad hispanoamericana o iberoamericana para tener algún peso en la política internacional, eh, por acción de los USAID, que a su vez termina influyendo en científicos argentinos. En el CONICET, por ejemplo, hay posiciones absolutamente indigenistas que terminan bajo la influencia de esto porque, bueno, la academia es sensible a todos estos vínculos. Hay gente No, pero que vive además de eso, que hay que trabaja de decirlo. eso, que quiere hacer su carrera, y Sí, si querés sí, tener becas, si querés ser parte de ese mundo, tenés que ser políticamente correcto. Y lo claro. correcto es ese tipo de posiciones. Entonces, encontramos eh, después una falsa lucha entre indigenistas y antiindigenistas, porque el PRO y el Libertad Avanza se ha puesto en un lugar como contrario al indigenismo, mientras el kirchnerismo y algunos sectores más socialdemócratas son indigenistas, y en realidad no hay que estar ni a favor ni en contra, hay que integrarlos. Sí, respetando Eh, sus particularidades, Hugo, ¿no? O por sea, supuesto, si quieren tener escuelas bilingües, si quieren tener espacios para desarrollar sus culturas, sí, también, ¿no? Pero dentro de una integración nacional, ¿no? Porque si nos fragmentamos, si se da esto de las repúblicas étnicas, en algún sentido, entre comillas, bueno, los imperios avanzan. Vimos lo que pasó con la Constitución del 94 en materia de recursos energéticos, ¿no? Se fragmentó Argentina, cada gobierno provincial tiene que, digamos, de acuerdo a esta Constitución, que tiene claramente una matriz imperialista, eh,
neocolonial, bueno, tiene que negociar directamente con bueno, los herederos del Standard Oil, con Rockefeller, con Shell, y un gobierno provincial no tiene el peso político, como vos mencionabas, no tiene la capacidad política, la densidad política en términos de Aldo Ferrer y económica para petarse en una negociación frente a colosos cuya renta anual supera el Producto Bruto de muchísimos países del mundo, ¿no? ¿Cómo haces para petarte frente a ellos si te vas BlackRock. fragmentando y fragmentando y fragmentando? Es imposible, ¿no? Es un caso, Sí, digamos, lo menciono porque de alguna manera tiene que ver con esta cuestión de la balcanización, de la división, de la fragmentación, Hugo. Y bueno, ya que mencionaste el tema de Rockefeller, ¿no? Cómo financiaba a México, al indigenismo en México en los 30, hay que hablar que dentro de la USAID, George Soros, como mencionábamos al principio de esta entrevista, ha tenido y tiene un rol central, ¿no? Y está hoy, de alguna manera, resistiendo en Europa contra Trump. Pero, digamos, sería interesante que vos menciones un poco esta interacción entre Soros y el Departamento de Estado norteamericano y la USAID, los servicios secretos. Cada cual atiende su juego ahí, ¿no? sí. Bueno, la Open Society de George Soros era un ejemplo de políticas en favor de la diversidad. Pero resulta que en definitiva son globalistas, porque cuando ellos hablan de diversidad, lo que están buscando en definitiva es fragmentar. Y lo que no se discute es un modo de vida y de consumo que es global, al cual encima no van a poder tener acceso estas minorías. Pero bueno, a través de eso han financiado movimientos, no solamente movimientos, además políticos con nombre y apellido. Sí, sí. Eh, y hay tanto encontrábamos gente del PRO como eh, sectores de derechos humanos o partidos de izquierda, todos bancados por Soros, porque además esto les permite que la disidencia esté controlada. La gente elige entre las alternativas que ellos ofrecen. Y bueno, Soros en realidad, con el filántropo Soros, nunca ponía plata de su bolsillo. Soros lo que hacía era canalizar fondos de la USAID o presionaba a gobiernos a través de sus políticos para que sean los estados nacionales los que siguieran sus políticas. Por ejemplo, Guzmán, el ministro de Economía de Alberto Fernández, venía de trabajar para Soros y hoy trabaja de nuevo para Soros. Ahora, cuando él negoció la deuda externa argentina, la deuda privada, aquel que representaba a los acreedores privados era Soros. Es decir, estaba de los dos lados del mostrador, era empleado y a la vez era el que supuestamente nos representaba a nosotros. Y entre las exigencias de esas negociaciones venían las políticas culturales y educativas de la Argentina. Cuando estaba el ministro Trota, se tuvo que reunir con la Open Society para recibir los lineamientos educativos que fijaba la Open Society. Bueno, esto te lo Sobre, contó, me lo decía hace días pasados, esto te lo contó el propio Mario Cafiero, que era parte del gobierno, ¿no? El querido sí, Mario Cafiero, que en paz descanse. Mario sí, Cafiero, que era un gran militante y una persona realmente honesta curiosísimo. en todo Uh -huh. sentido, muy honesta, ¿no? Sí, Mario. sí, O se sea, te lo contó replanteó. alguien del gobierno, Hugo, alguien que estaba en el gobierno, sabía perfectamente lo que hacía Trota con la gente de Soros. Le digo, che, se reunió Nicolás Trota con esta gente. Y dice, sí, era necesario porque se está renegociando la deuda privada, me dice. Fue Guzmán que le dijo que los recibiera. Y uno ve para quién trabaja ahora Guzmán y está clarísimo, digamos,
el nivel de dependencia de nuestra cultura. Pero después, un buen docente, cuando va a dar clase, toma como corresponde los materiales que le dan y repite eso. Encima con una formación docente muy débil, porque se habla mucho de pensamiento crítico, pero en definitiva para aprobar los exámenes se repite lo que se baja de la cátedra, porque son gente, yo soy docente, somos gente humilde, porque no tenemos la posibilidad de ir tanto contra la corriente. Entonces, bueno, que querían recibirse, dicen lo que hay que decir. Y querés trabajar sin tener problemas y repetir lo que se dice que tenés que decir. Que además muchos lo han internalizado y Sí, lo por militan miedo, con ¿no? Por pasión, miedo, por porque miedo, son ¿no? buenas gentes y son luchadores culturales y sociales, pero se han equivocado porque les han filtrado un pensamiento que en realidad es contrario a sus propios intereses y a los de la comunidad que quieren defender. Sí, sí. Además es notorio como los propios actores del sistema científico en Argentina, y esto me lo ha comentado un amigo historiador, eh, que tiene vínculos con el director de una de las agencias regionales del CONICET en Santa Fe, que no hay dinero, me decía, para investigaciones históricas que no versen sobre estos temas, ¿no? Sí. Si uno quiere estudiar la situación, vamos a poner un tema específico, ¿no? De Artigas y en perspectiva histórica, ¿no? El pensamiento federal, el pensamiento americanista de cualquiera de esos caudillos federales en el tiempo, hoy es dificultoso, ¿no? Porque sobre todo el dinero está dirigido a las investigaciones que tienen que ver con temas identitarios, ¿no? Ese es el cuello de botella. Si alguien en el sistema científico quiere investigar temas distintos que tienen que ver con urgencias sociales, Por temas esto mismo. fundamentales de la nacionalidad, ¿no? Claro. Y eso está vedado, ¿no? Porque hay que decir que el sistema científico en gran medida está financiado por los organismos internacionales, por el Banco Mundial, y bueno, ahí hay un ida y vuelta, ¿no? Con, Estamos con- colonizados porque claro, nosotros somos parte, tenemos que estudiar una sociedad dentro de la cual estamos insertos nosotros. Entonces la claro, objetividad es muy difícil y es muy fácil de permear las instituciones de esa manera. En las universidades también pasa, me pasó en el momento que fui a hablar con una chica que estuvo de secretaria académica de una universidad, hermana de una amiga, le planteo hacer actividades sobre Malvinas y me dice, no, no es la política de este rectorado, es política de género y derechos humanos. Eso es lo que se impulsa. Y después uno ve también que si organismos de derechos humanos o ciertas entidades muy vinculadas a los derechos humanos, como pueden ser el el CELS, CELS, y uno ve quién financia el CELS, y te encontrás, no sé si figura todavía en la página, pero antes figuraba Embajada Británica, Embajada de Holanda, Fundación Ford. Entonces, uno dice, pará, entonces el imperio financia a estos que tratan de defender a los oprimidos del imperio, los que quieren hacer juicio por justicia, quiero decir, por los perjuicios que hizo la dictadura militar, están bancados por los mismos que que la impulsaron el golpe del promovieron. 76. Claro, que la promovieron. Bueno, porque también es un tema espinoso el de los derechos humanos, porque no olvidemos que en Argentina, en el mundo, en realidad, la corriente, llamémosle, más moderna, internacional de los derechos humanos es impulsada por los norteamericanos, por los demócratas en la etapa de Carter, sobre todo con Brzezinski, que era la cabeza de la política internacional, ¿no? Manejaba la agencia de seguridad más importante de Estados Unidos y bueno, toda la política de Estados Unidos estaba dirigida en ese momento a esmerilar la situación internacional de la Unión Soviética, que era en ese momento su principal rival, adversario, ¿no? Todavía en la época de la Guerra Fría. Entonces, toda la política de derechos humanos que impulsa
Estados Unidos, en ese momento a través de Carter y Brzezinski, está dirigida, por supuesto, no a los derechos humanos dentro de Estados Unidos, está clarísimo, ¿no? Un país donde las comunidades afro-norteamericanas recién votaron en los años 60, ¿no? Mientras calificaban de dictadores a gobiernos democráticos de América del Sur. Pero, digo, Brzezinski y Carter, ellos tratan de imponer, o imponen a nivel mundial, la política de derechos humanos para esmerilar a la Unión Soviética entonces. Y usan el caso argentino en ese sentido también, porque ¿quién de nosotros estaría en contra de denunciar las atrocidades, los crímenes perpetrados por la dictadura militar, ¿no? Que, como bien decías vos, fue primero diseñada, ¿no? Diseñada a nivel doctrinario por el imperialismo norteamericano de posguerra mundial. La doctrina de la seguridad nacional, la Escuela de las Américas, los enemigos ideológicos, y después de que los formaron y los largaron a ejecutar los planes, en un momento determinado cambian de política y los dejan colgados de la pinceleta, claro. Y le dicen, pero ustedes también han hecho derechos humanos. Imagino la confusión de los generales argentinos después de estar haciendo lo que les habían enseñado y los cuestionaban por eso. Pero después de Vietnam hay todo un análisis de por qué fueron derrotados y concluyeron de que ideológicamente habían sido derrotados porque Estados Unidos había quedado pegado a dictaduras corruptas como las de Vietnam del Sur y tanto que la Unión Soviética había promovido los movimientos de liberación nacional. Claro. Entonces dijeron, vamos a ser nosotros los que promovamos los movimientos de liberación nacional en el área de la Unión Soviética. Entonces, dice, nos han quitado la bandera de la libertad, dice Brzezinski, debemos recuperarla. Y la bandera de la libertad y los derechos humanos la empiezan a manejar ellos y al gobierno militar argentino le dicen, bueno, ustedes le venden a la Unión Soviética, perfecto, ustedes no quieren desactivar la energía, el plan nuclear, perfecto, ¿saben qué? Ustedes violan los derechos humanos. Pero hoy sí, bueno, está muy mal eso, y venían las misiones de la OEA, y el proceso quedó tan aislado que tuvo que, en un momento determinado, hasta se consideró alinearse con la Unión Soviética. Porque este cambio los agarró con el paso cambiado a los militares argentinos. Claro. Es más, claro. en un momento determinado decidieron sacarse de encima todas las dictaduras militares, y por ejemplo el gobierno de Pinochet lo saca la NET, que es una agencia vinculada también a la USAID. La NET es la National, no sé cuánto, para la democracia. Sí, bueno, es una de las, creo que son como 8 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos. Son muchas. Sí, la Fundación Nacional para la Democracia es. Y pone la plata para que se vaya a Pinochet. Como le habían envenenado también unas uvas a Pinochet para quitarle el mercado norteamericano. Porque ya no necesitaban más. Los habían utilizado los militares latinoamericanos como limones, podríamos decir otras cosas, pero vamos a decir un limón, lo exprimieron y una vez que ya no servían más, los tiraron a la basura. Bueno, lo mismo hicieron con la insurgencia, ¿no? Porque hubo una manipulación también muy importante por parte del imperialismo, que promovió el enfrentamiento fratricida entre hermanos en Argentina y en toda América Latina, ¿no? Sí. O sea, eso hay que decirlo también, porque esto no quiere decir que todos los militantes, digamos... Ni todos los militantes ni todos los militares hacen sido conscientes del rol que jugaron en ese momento. Exacto. Y además, que si uno era militante en los años 60 y había una dictadura enfrente, la propia Constitución, ¿qué dice? Hay que rebelarse, la Constitución te lo dice Hugo, ¿sí? Hay que rebelarse frente a un poder que atenta contra la ley máxima que rige. La Carta Magna, contra la misma Constitución. Es un deber cívico. O sea, es un deber cívico enfrentar una dictadura. Entonces, uno no puede condenar a los jóvenes que de manera insurgente actuaban
frente a ese escenario. Después, otro escenario es analizar cómo, digamos... Después del 73. Exacto, cómo De que individuos... vuelve la democracia, que un gobierno que tenía el 62% de los votos, que lo Exacto. seguía otro partido con el 20 y pico por ciento, creo que 22, que tenía Balbín, que estaba de acuerdo en un proyecto de unidad nacional. Claro, claro. Ese es Que, otro escenario y, digamos, el juicio que tenemos que hacer de las organizaciones insurgentes, o sea, de las organizaciones que militarizaron la política, bueno, es otro, ¿no? Es otro. Pero, Hugo, como para ir cerrando esta entrevista, este aporte que estás haciendo, bueno, no quería dejar de mencionar este libro, lo vamos a mostrar también para aquellos que les interese el tema, de un sociólogo norteamericano, muy estudioso del materialismo histórico, ya que hablábamos del materialismo histórico, James Petras, ha sido y es un escritor prolífico. El libro se llama América Latina de la globalización a la revolución. Es un escritor que ha tenido incidencia en muchísimos medios de comunicación de América Latina y el mundo. Y una de las patas de este libro, que es muy recomendable, muy interesante, tiene que ver precisamente con el tema que estamos abordando en esta nota. Imperialismo y ONG en América Latina, dice James Petras. ¿Y qué dice? Sintéticamente lo vamos a mencionar. Ya a principios de los 80, los sectores más perceptivos de las clases dominantes neoliberales se dieron cuenta de que sus políticas estaban polarizando a la sociedad y provocando descontento social a gran escala. Los políticos neoliberales comenzaron a financiar y promover una estrategia paralela desde abajo, entre comillas. La promoción de organizaciones de base de ideología antiestatista para intervenir entre las clases potencialmente conflictivas, para crear un colchón social. Estas organizaciones dependientes financieramente de recursos neoliberales provenientes del exterior estaban directamente involucradas en competir con movimientos sociales por la lealtad de líderes locales y de comunidades activistas. Para la década de los 90, estas organizaciones descritas como no gubernamentales sumaban miles y estaban recibiendo cerca de 4.000 millones de dólares a escala mundial, dice James Petras. Atendamos este concepto de un historiador de origen marxista, que menciona esta intervención imperialista por la cual las organizaciones no gubernamentales, el objetivo central que tenía el imperio era que reemplacen, entre comillas, al Estado, que reemplacen la cohesión social, que reemplacen, porque eso es el Estado-nación, ¿no? Es un cuerpo vivo con sus contradicciones, sus idas y vueltas en cada etapa histórica, pero que representa de alguna manera un sistema de acumulación, una heredad histórica, donde cada generación pone lo suyo en función del interés común, del bien común. Eso quería ser reemplazado por el imperialismo a través de las ONG, denunciaba James Petras. Hugo. Qué libro, ¿no? Y qué interesante el planteo. Sí, sí. La nación como continuidad institucional de la nación. El Estado como continuidad de la nación, que es atacado por izquierda y por derecha por pseudo anarquistas o por anarquistas, que en definitiva son globalistas. Entonces encontramos anarquistas de izquierda como un Bayer o anarquistas de derecha, por utilizar desde dónde vienen, como nuestro propio presidente, que en definitiva ambos coinciden en el ataque al Estado Nacional. Y por eso encontramos después que hay fuentes de financiamiento internacionales que llegan a estos tipos de pensamiento, o carreras académicas que se sostienen de esa manera, de la posibilidad de asilos políticos en algunos casos, Claro. que terminan adoptando y deglutiendo gente que por ahí a priori pueden haber tenido un espíritu libertario y terminan Bueno, siendo... en el caso de Bayer particularmente, uno no puede no estar de acuerdo con la denuncia de la represión obrera, ¿no? Contra obreros. ¿Quién estaría de nosotros en desacuerdo con denunciar lo sucedido en la Forestal
o lo sucedido en la Patagonia allá en las primeras décadas del siglo XX, o la represión en la etapa, en la Semana Trágica, ¿no? La represión por el conflicto de los talleres Bacena hubo, ¿no? Sí. Pero eso no implica que nos tengamos que volver en un discurso funcional a la disgregación, ¿no? De la nacionalidad como digamos, una institucionalidad que nos defiende frente al imperialismo, como decíamos al principio de esta nota. Sí, sí. E incluso, por supuesto, el Estado puede ser manejado por Milei o puede ser manejado por San Martín. Es decir, Claro, el Estado es neutro, lo que determina las políticas del Estado son los gobernantes circunstanciales. claro. A la Argentina obviamente le faltan políticas de Estado y sobre todo políticas de Estado nacional, es decir, políticas nacionales del Estado. Pero bueno, esa es una necesidad que tenemos hoy desde abajo, ya que el Estado está en manos de los enemigos del Estado, del topo Milei, el mismo se dice que es un topo que viene a destruir el Estado. Es desde abajo que tenemos que reconstruir el Estado, reconstruir políticamente una fuerza política capaz de lograr nuevamente el control del Estado para que haya una retroalimentación de arriba para abajo también, es decir, de abajo para arriba hacia el Estado y después, una vez con el Estado, reforzar eso con políticas nacionales hacia la sociedad civil. Claro, es una buena síntesis la que estás haciendo de las necesidades históricas y de los desafíos de la hora, por así decirlo, ¿no? En un momento muy complejo a nivel mundial, pero particularmente en Argentina, donde tenemos estos discursos, pero qué importante visualizar el rol del poder blando a nivel histórico, el rol de la USAID que tratamos en esta ida y vuelta, Hugo, para bueno, poner blanco sobre negro, tratar de hacerlo con nuestras deficiencias, quizás con nuestras limitaciones, pero bueno, en un ejercicio muy importante a la hora de repensarnos y de construir desde abajo una identidad que tenga que ver con nuestras bases históricas, con nuestra heredad histórica, no perder nuestra heredad histórica, porque la cultura en definitiva es el área más sensible de nuestra soberanía, ¿no? Si queremos ejercer nuestra libertad, nuestras libertades, y queremos tener soberanía, lo primero que tenemos que tener es soberanía cultural, ¿no? Una cultura propia, una forma de pensarnos desde nosotros, y no que otros nos impongan cómo pensarnos. Bueno, hemos hecho un programa políticamente incorrecto, pero incorrecto de lo que es la política colonial. Un gustazo. Un gustazo, Hugo. Bueno, me sorprendiste con tu remera, pero la verdad que es, bueno, un saludo para la gente que ha trabajado en eso. Yaguareté. Yaguareté. Bueno, le mandamos un abrazo a Yaguareté y la seguimos en otro momento, en otra oportunidad. Hugo Rivas, profesor en Ciencias Sociales, entrerriano, bueno, de militancia artiguista y bueno, con todo lo que eso implica a nivel histórico, bueno, formado en la izquierda nacional y bueno, con aportes muy importantes en lo que hace, decíamos al principio de esta nota, en relaciones internacionales, en geopolítica, que son dimensiones fundamentales, paraguas fundamentales para pensar lo que sucede dentro de los países. Hugo, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498.
Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.